encontramos haciendo un nuevo video para la materia de pensamiento sistémico. En este vamos a tratar el tema de la caverna de las ideas que vimos en la clase anterior. Queremos mostrarles más adelante un esquema que hemos representado de lo que pensamos que es el mundo actual, de cómo se ven los países subdesarrollados o tercermundistas o en vía de desarrollo respecto de las corporaciones transnacionales, las multinacionales más grandes que tiene la Tierra, así como los países industrializados, tales como los que pertenecen a la Unión Europea, algunos asiáticos y Estados Unidos. Bueno, el diagrama que vamos a mostrar, pues decidimos poner como 4 bases principales dentro de la caverna. Pusimos a los países pobres y pues a la naturaleza, porque esta se ve afectada directamente. También pusimos a la Organización Mundial del Comercio, a las corporaciones transnacionales y a los países industrializados. Entonces, a continuación les vamos a mostrar un poco el diagrama. Bueno, y el video lo hacemos con base en el video El mundo en rumbo de colisión. Bueno, en la parte como de atrás o bien adentro de la caverna pusimos a los países pobres, ya que de una u otra forma, aunque ellos quieran o no quieran, se encuentran ubicados en esta parte de la caverna, ya que ellos están viviendo como en una oscuridad, o sea, están viendo siempre como la misma cotidianidad y no pueden salir de esta, y muchas veces no es porque ellos no quieran, sino que se los prohíben. Un caso de esto es como veamos en el video que los países que son pobres tienen prohibida la fabricación de medicamentos genéricos, aunque ellos tengan la capacidad de hacerlos, como por ejemplo África tiene la capacidad de hacerlos, pero está totalmente prohibido. Entonces, pues aquí vemos claramente que ellos se encuentran muchas veces en este punto, no porque ellos quieran, sino porque muchas otras organizaciones o circunstancias los obligan a estar aquí. Bueno, como vemos en el esquema que hemos dibujado de una caverna representando a los países que están en vía de desarrollo al fondo, únicamente viendo sombras como era explicado en el video que fue proyectado en clase, y a los países industrializados un poco más afuera, dominantes, lógicamente ejerciendo un control bastante amplio, bastante fuerte sobre los países que están en vía de desarrollo. A través de este esquema lo que queremos representar y a lo que queremos hacer referencia es a varias ideas. Una de ellas es, por ejemplo, como vemos, como el funcionamiento de las economías, tanto en países desarrollados como no desarrollados, dado que en los países desarrollados el Producto Interno Bruto es muchísimo mayor, así como el de las corporaciones es muchísimo mayor al del resto de países del mundo, por ende sus habitantes tienen un poder adquisitivo muchísimo mayor, el cual va directamente ligado al poder adquisitivo de los países tercermundistas, dado que lo que están haciendo los países de primera línea es trasladar toda esa pobreza que tienen en recursos naturales, en producción, en capital, a países como los suramericanos, algunos asiáticos y en especial los africanos. Esto dado que no se está generando un desarrollo igualitario en todo el mundo, sino que la economía capitalista lo que ha planteado a través de la historia es que unos se hagan más ricos a expensas del trabajo y de la explotación de otros, porque el capitalismo no está fomentando la equidad ni el crecimiento conjunto, sino lo que está fomentando es la creación de intereses personales para el beneficio de unos pocos. Esto es lo que pasa tanto a niveles macro como a niveles micro, dado que en estas economías industrializadas también se tiene el mismo problema de aquellos terratenientes, de aquellos personajes que manipulan y manejan la economía a su antojo, manejan los capitales a su antojo, incluso tienen un poder gubernamental muy grande
incluso cuando no pertenecen al Estado ni pertenecen a ningún partido político en especial, por lo menos no abiertamente o públicamente. Sin embargo, manejan la economía, disfrutan los placeres del enriquecimiento, mientras que otros trabajan y los enriquecen a punta de su esfuerzo, de su capacidad, y estos realmente obtienen un beneficio muy poco comparativamente con lo que están haciendo. Yo quiero anotar algo muy relacionado a lo que está diciendo Sebastián. Y era una frase que nos dijo el doctor en el video, y decía que el mundo en el que estamos es un mundo acostumbrado en que nunca hay suficiente para los que no tienen nada, y siempre es suficiente para los que lo tienen todo. Entonces pues se ve claramente que esos países, o los que se encuentran en esa parte de acá, son los más afectados porque siempre o sea, les toca como la parte de las obras, por decirlo de alguna forma, ya que los que se benefician de los que están acá son los más beneficiados, y ellos solo buscan es como su bienestar y utilizarlos a ellos para poder seguir obteniendo más bienestar. Entonces esto que ellos, que es lo que realmente obtienen, pues lo que queda de lo que estos de aquí utilizan. Bueno, además de, como dicen mis compañeros, pues los países pobres se encuentran al fondo de la caverna, donde pues prácticamente no tienen nada más que hacer, porque antes pues los han llenado como de paradigmas, como que, o sea, no hay otra opción, que no existe otra alternativa para salir de ahí, que tienen que trabajar para, o sea, que tienen que ser la mano de obra barata para las corporaciones transnacionales y las corporaciones grandes, y no han podido pues salir como de la oscuridad, no han podido conocer nada más, así tengan las capacidades como África, como el ejemplo que da mi compañera. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de los que están aquí en la mitad. Entonces pues pusimos a la Organización Mundial del Comercio, a las corporaciones transnacionales y a los países industrializados. Pues consideramos que los que están aquí en la mitad pues están en la capacidad de ver tanto de ver lo que hay adentro como lo que hay afuera de la caverna. Entonces pues al tener esta facilidad, ellos pueden manipular las cosas un poco a su antojo o a su beneficio, pues en torno a los que no tienen conocimiento de lo que hay afuera de la caverna. Entonces, en cuanto a la Organización Mundial del Comercio, el señor nos hablaba bastante de ella y nos decía que nos hacía caer en la cuenta de que es una organización que muchas de sus acciones, de sus decretos, son tomados sin tener en cuenta muchas veces a la sociedad o a las partes que se van a ver implicadas. Aparte que él decía que esta organización está conformada pues por los países más ricos y por las corporaciones grandes. Entonces esta organización tiene normas del tipo de que, por ejemplo, si una corporación transnacional llega a un país y en el país existe una norma que no le beneficia a la corporación, simplemente debido o a través de la Organización Mundial del Comercio, esta ley se puede abolir. Y entonces es aquí donde pensamos y vemos, bueno, dónde queda toda la democracia, todo el proceso que ha vivido el país para poder poner esa ley, y que de un momento a otro, y con el apoyo de una organización como esta, que no conforma ni la mitad del comercio mundial, toma esas decisiones sobre tantas implicaciones que ha tenido esa ley en ese lugar. Entonces, ejemplos como estos nos hacen pensar que hasta qué punto es bueno que solo unos pueda ver como la salida de la caverna y manipulen eso para su beneficio. Y de todas maneras, así vean la salida de la caverna, pues tampoco se deciden por salir de ella, sino que prefieren quedarse ahí, porque pues es ahí donde tienen Una ventaja. donde tienen la ventaja, donde se pueden aprovechar de los países más pobres y para beneficio propio. O sea, no piensan como en el bien común, no sé, en hacerse ricos pues no sé, con ayuda de los países pobres, sino que piensan en solo explotarlos. Bueno, mirando este esquema, sería interesante, o por lo menos conveniente, hacernos una pregunta, y es ¿por qué está pintado así? ¿Por qué necesariamente los países industrializados están en la mitad y los países pobres al fondo? ¿Y cuál es el beneficio de que esto sea así? Una teoría que podría responder a esta pregunta fue la que decía el Autor del del libro, del video, en el cual planteaba
que la explotación de personas en los países subdesarrollados, como el África, donde la ONU ha mostrado una gran cantidad de personas que en pleno siglo XXI aún son esclavas, o por lo menos trabajan en condiciones infrahumanas y con salarios muy bajos, que prácticamente no veo ninguna diferencia de eso con ser esclavo, pienso que es como lo mismo. Estos países industrializados y estos empresarios que se usufructúan de estas personas que son explotadas a diario en todo el mundo, se están haciendo ricos a costillas de ellos. Es una teoría planteada por el autor que sin duda es bastante creíble, bastante sostenible, bastante viable, porque un país que esté en vía de desarrollo, que esté generando conocimiento, obviamente no se va a dejar oprimir ni se va a dejar explotar de esta manera, pero un país sin conocimiento, sin ninguna tendencia a la mejora, sino todo lo contrario, en vía a la máxima entropía, al desorden, al caos, pues digamos que es más fácil controlar a su población, dado que sin oportunidades y sin recursos, pues lo único que queda es tomar lo que se encuentre, vivir de la realidad que tienen en ese momento, que es totalmente fomentada por esos países y por estas corporaciones que están liderando el mundo. Es curioso cómo los países subdesarrollados, a pesar de conocer esta realidad, porque en el mundo a diario se generan manifestaciones y protestas de esto, artículos hay desde hace más de un siglo planteando estas hipótesis, así que no es desconocimiento para nadie que los países industrializados y las corporaciones multinacionales son grandes explotadores. Sin embargo, a pesar de todo este conocimiento que tenemos, seguimos teniendo una fijación muy amplia por este tipo de países. Por ejemplo, los colombianos especialmente tenemos una fijación grandísima hacia Estados Unidos, a su comportamiento, a su tendencia, a su economía, a su forma de crear empresa. Incluso da más prestigio hablar en inglés que hablar en español, como si no estuvieran en igualdad de condiciones ambos idiomas. Y más curioso es que teniendo la solución, teniendo a la vista y a la mano el conocimiento que está siendo generado a partir de algunos intelectuales, científicos e investigadores, y en especial de muchas ONG a nivel mundial, que las podríamos ubicar en la parte exterior de la caverna, que son aquellos que de verdad están viendo el esquema mundial cómo está funcionando y que están generando conocimiento y están tratando de pasarlo a todas las personas para que tengan una liberación intelectual y se salgan de ese yugo en el que están sometidos por la industrialización y por el capitalismo. Esto desafortunadamente no está llegando a todos ni está dejando ningún fruto para nosotros, porque nosotros seguimos teniendo una fijación en la Unión Europea y en Estados Unidos. Pues en cuanto a, como habla Sebastián, a los que se encuentran afuera de la caverna, podemos verlos también como una especie de solución a todos los problemas que estos de aquí nos están causando. Por ejemplo, como decía él, es como, o sea, ellos tienen una forma de pensar diferente y pues nosotros nos podemos incluir en esta parte, ya que pues con esta materia estamos aprendiendo a ver las cosas de una forma diferente, a ver pues todo el conjunto de hechos. Y pues esta forma de pensar es muy interesante, ya que pues hay que pensar en las consecuencias de todos nuestros actos y en el beneficio común, no solo en el beneficio personal. Relacionado con lo que nos hablaba Sebastián, un buen ejemplo que nos daba el autor del video era, por ejemplo, el de la empresa de Nike en Estados Unidos, que la OMC no tenía regulaciones para los niños, para el trabajo para el trabajo infantil. Entonces simplemente Nike iba a Indonesia y contrataba a niños pequeños para que le hicieran la manufactura de sus zapatos. Más o menos como a $1 la hora o menos. Y después estos zapatos cuando ya llegan a Estados Unidos, pues los vendían en muchísimo más dinero. Entonces pues sí, es como también dice, como dice mi compañera, tenemos que mirar pues
ya no quedarnos adentro de la caverna y no quedarnos con solamente lo que conocemos acá, sino mirar todo el plano para poder hallar soluciones.